nombre es Saraí Acosta y es un gusto estar con todos ustedes. Ya comenzó su programa Lado B y el día de hoy tengo un excelente invitado. Me acompaña el licenciado Damián Rodríguez. Él es coordinador del Programa Nacional para Adolescentes del Centro de Salud número 2. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Del programa de GAPS. GAPS, luego me regaña específicamente, mi jefe. ¿verdad? Sí. Damián, ¿cómo estás? Bien, con mucho calor. Bastante que está haciendo aquí Sí, en sí Durango. está fuerte. Oye, pero platícanos, ¿qué es GAPS? GAPS es un programa a nivel nacional que reúne grupos de adolescentes promotores en salud. Esto quiere decir GAPS. Y se trata acerca de chavos en diferentes clínicas de todo el estado, de todo el país, en la ciudad, en los municipios, en todo lugar donde hay una clínica de Secretaría de Salud, se están formando grupos de adolescentes promotores en salud. Son grupos de chavos voluntarios que se les capacita en diferentes temas en salud y ellos a su vez replican esta información con sus amigos, con sus compañeros de la escuela, en casa, y la idea pues es acercar los servicios de salud a los adolescentes y que ellos lo acerquen a su vez a su comunidad. Oye, Damián, ¿y por qué la iniciativa de este proyecto? El proyecto, bueno, no tanto proyecto, ya el programa, ya tenemos un Ya ratito, como 5 años o un poco más. El programa surge porque la respuesta de los chavos ante las pláticas tradicionales era muy pobre. Te aburres. Va alguien a tu escuela y te habla sobre preservativos, por ejemplo, y ya el chavo te aburre. Él tiene acceso ya a esa información. Hace unos años, hace 10 años, el problema era la desinformación en temas en salud, como diabetes, ¿qué te gusta? Cuestiones alimentarias, sexualidad, etcétera, ¿no? Pero ya ahora con el acceso a las nuevas tecnologías ya no es el problema la información. El problema es que el adolescente no usa esa información. Entonces, las estrategias anteriores no servían. Eran aburridas. Tú vas y tiras. Y además, yo voy y escucho pláticas a veces y me aburro. En cambio, si me integran a la actividad de lo que me están informando, tiene mucho mejores resultados. En primer lugar, los chavos se informan de los temas de una forma un poco más dinámica. En segundo lugar, ellos a su vez nos ayudan a informar a los demás, a sus amigos, a su familia, a los de la escuela, etcétera, ¿no? Y por tercero, que yo creo que es lo más importante, es ellos detectan también cuestiones de problemas de salud que nos puedan ayudar a nosotros a acercarnos. Por ejemplo, una chava GAPS, que ya está capacitada, promotora en salud, que dice, ¿sabes qué? Yo ya sé los temas referentes a la anticoncepción, o al embarazo no deseado, o a la violencia en el noviazgo, ¿no? Y su amiga resulta que, si voltea arriba es que me llama la atención, la tele. Y resulta que su amiga tiene problemas de embarazo no deseado, ¿no? Con el novio, tiene problemas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que la chava ya sabe a dónde llevarla, con quién mandarla, con qué médico, psicólogo, etcétera. Ya sabe a dónde, ya está informada. No nada más es como de suposiciones, sino que ya la puede canalizar a atención profesional en salud, que somos nosotros. ¿Cómo ha sido la aceptación de los chavos? Porque tú haces mención de que son voluntarios. Así es, a diferencia de otros programas en salud y de cualquier otra institución en las que se les da cierto apoyo, el programa de GAPS es totalmente voluntario. Entonces, es un poco complicado a veces acercarlos si no los tenemos cautivos a través de dinámicas y otro tipo de cosas. Así que los chavos lo aceptan en función de lo dinámico que nosotros les hagamos la propuesta y qué tanto los involucremos. Por ejemplo, en septiembre tenemos lo que es la Semana Nacional del Adolescente, como la Semana Nacional de Vacunación, pero del adolescente. Y ahí es donde todo el esfuerzo del año se ve plasmado. Hace un par de años hicimos toda una semana de actividades, promoción en salud, torneos de fútbol, concursos de canto. Hace 2 años para acá hacemos un campamento de 4 o 5 días en las cabañas de Otinapa, de la Sierra de Otinapa. Y ahí es donde se les incapacita todavía más intensamente, su recompensa. Entonces, nada que ver con el capacitador que va a la escuela y lo regaña porque piensa cosas de sexualidad, por ejemplo, a involucrarte ya en un simulacro de 250 personas que nos ayudan en el Instituto de Migración, por ejemplo, con sirenas, con un lago, con una parte que se supone que son los migrantes, otra parte que se supone que es la migra, y corriendo, ensuciándose, metiéndose en el lodo. Es muy diferente, y así es como los involucramos. Es muy interesante porque tú dices, no es solamente la información, sino también realizar actividades, la actividad para Exacto. que se integren. Muchas veces, y eso se lo digo a los padres de familia que nos estén viendo,
No, muchas veces los padres de familia quieren educar como fueron educados y quiero dejarlo bien en claro. Hay cosas que sí se valen, en valores, pero hay cosas que son un poquito complicadas porque ya no son los tiempos. Entonces a los chavos de hoy están muy estimulados. No basta solamente con regañarlos o sermonearlos o darles la información. Hay que ayudarles a asimilarla en su propio estilo y en su propia forma, ¿no? Hacer una dinámica. Para eso es la cuestión de este tipo de programas. Hay otros programas enfocados a los padres, como el de Escuela para Padres, por ejemplo. Ahí les dan tips, les ayudan, pero ese es otro rollo. Esa es otra asunto. historia, Sí, es ¿verdad? para papás. Oye, ¿y cómo es que se acercan los chavos voluntarios que quieran pues participar dentro de este programa? Ok, en cada clínica hay un médico o una enfermera o un psicólogo en algunos casos que está encargado una vez al mes, más o menos, o a veces dos, de juntar a los adolescentes de su población. Hay muchos programas en los que también se juntan a los chavos. Se les informa la primera sesión y ahí en adelante ya se hace una cadena de información. Entonces el chiste es, el primer encuentro es vital. Si un chavo va a una junta de los de la clínica y va y dice, bueno, es otra plática de por qué no debo besar a mi novia, y resulta que no, que es algo más entretenido, que es algo más divertido, ya siguen yendo. Voy a ser honesto, a veces van 50, Y como se el voluntario, se quedan 15, pero esos 15 ya no te van a faltar en todo el año. Y al final del año van a ser certificados, les llega su certificado como promotores en salud. ¿Cuánto dura la capacitación? ¿Un año? En promedio es más o menos un año. Son alrededor de 32 hasta 34 sesiones. Entonces, con duración de alguna hora. Esas son las sesiones para capacitar. Pero hay actividades. Los chavos hacen 3 tipos de actividades: cultural, deportiva e informativa. Informativa es válida y una plática. Cultural ya tiene que ver más la creatividad de los adolescentes. Han hecho desde sociodramas, han hecho periódicos murales, han hecho concursos de canto, en los cuales ellos componen las letras sobre el tema que se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos un rap sobre el embarazo no deseado muy padre. O en las comunidades, por ejemplo, la Guajolota, ahí tuvimos un sociodrama muy padre sobre el embarazo no deseado. Y así, nos juntamos en todo el estado y los hacemos concursar. La tercera, que es la deportiva, no tiene chiste, eso es hacer torneos para la cuestión de los temas de activación y de sobrepeso y de buena alimentación y de todo este tipo de cosas. Damián, muy interesante este tema porque estamos tan acostumbrados a las simples pláticas que van y te presentan en una escuela o las que te invitan en un centro de salud. Pero les recordamos a todas las personas nuestras líneas de comunicación, el número de WhatsApp que es el 618-238-4243 y nuestra línea directa en el estudio 01-618-137-1380. También nuestro Facebook, Tremenda TV, por si tiene alguna duda o algún comentario en cualquiera de nuestras vías de comunicación lo puede dejar. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Damián Rodríguez, coordinador de GAPS. Damián, estábamos hablando acerca de este proyecto. ¿Qué son los temas de este programa? ¿Cuáles son los temas que ustedes les enseñan? ¿Cómo los escogen o por qué esos temas? Fíjate que es una buena pregunta. Muchas veces como adultos tenemos la idea o suponemos lo que los muchachos deben de saber, ¿no? Pero este programa surge a raíz de ese ensayo y error y surgen los temas en función de los mismos chavos. Cada año se les entrevista, se les acerca, se les pregunta en directo qué es lo que ocupan, ¿no? Primero también hay cuestiones de números. La tasa de embarazo se nos dispara, sabes que este año como que dale un poquito más por ahí, ¿no? Ahora tenemos la cuestión de la obesidad que está fuerte, pero son temas clásicos de la adolescencia y que son bien importantes para su desarrollo. Sexualidad, embarazo no deseado, violencia en el noviazgo, codependencia, conductas alimentarias, trastornos alimentarios, cuestión de autoestima, ansiedad. El rango es de entre 10 y 18 años, así que son bastantes cuestiones los que tenemos que ver. Cuestiones de identidad, de género, cuestiones emocionales respecto a las funciones de pareja. Es un tema interesante porque el problema de la codependencia en México es fuerte. Sí. En la adolescencia es cuando se determina cómo se van a establecer las relaciones de pareja. Y entonces los chavos, nadie les dice nada. Se van con la onda de que
las novelas, las telenovelas, que no vean telenovelas, por favor, las de cuentos de Disney, ese tipo de rollos. Y ahí van los pobres chavos, las pobres chavitas con cuates muy patanes, o los pobres chavos con chicas muy princesas que no saben ni qué. Y en ese tipo de programas y de temas les ayudamos un poquito a aprender a tener relaciones interpersonales, tanto en la práctica, en el mismo grupo, a socializar, como en la capacitación. ¿Cómo es que ustedes les enseñan estos temas a los chicos voluntarios? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque son sí, temas muy interesantes. por ejemplo, no es lo mismo un doctor, 50, no sé, sesentón ya, en una comunidad enclaustrado en la sierra, a la pasante de psicología de 20 años, por ejemplo, de aquí de Jardines de Cancún, que le mando un saludo. Y no es lo mismo. Entonces, pero tenemos nosotros nuestras propias capacitaciones, intentamos no homologar métodos, cada quien tiene su estilo. Y nos pasamos tips. Lo importante aquí cuando refieres a cada quien tiene su estilo, el trabajar con adolescentes es bien interesante, es bien padre, pero no puede ser como con otro grupo de personas. Se lo digo a los papás que nos estén escuchando. No puede ser cuadrado, tienes que ser flexible, incluso en tu forma de pensar y en tu forma de capacitarlos. Por eso cada quien encuentra el modo de sus grupos, de sus chavos, pero al final de cuentas el tema es el mismo y la intención es la misma. También está interesante, la verdad, los chavos nos dan muchas ideas. Ellos, por ejemplo, hace 2 años nos hablaban de esto que te menciono, de los que hicieron una canción de hip hop, ¿no? Al año siguiente hicimos el comentario y nos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer una canción de hip hop. A mí me interesa más hacer un sociodrama en la plaza principal de mi comunidad, ¿no? Y se fueron a las escuelas y sacaron 2, 3 chavos y lo hicieron. Entonces, al año siguiente ya tenemos 2 opciones y así vamos enriqueciendo cada día más las actividades que hacen los adolescentes. Para ustedes, ¿cuáles son los temas que son más importantes tratar con los chavos? Porque como tú lo dices, estamos en un cierto rango de edad y con una cierta influencia también de la televisión. Sí, es complicadísimo esa etapa. Muy difícil, ¿no? La palabra adolescencia viene de adolecer, o sea, y es horrible. Bueno, primero, la cuestión de autoestima, de ahí surge todo. O sea, si tú ayudas al adolescente a tener una buena autoestima, ya la hiciste. ¿Por qué digo ayudas? Porque, por ejemplo, la adolescencia, tú de un día para otro, tu cuerpo está cambiando, de un día para otro te puede crecer un brazo hasta 2 centímetros, por decirte algo. Entonces el chavo baja a desayunar, va a agarrar el vaso de agua, pero como ya está un poco más grande, no le tantea bien, lo tira, y los primeros que le tiran carrilla son los papás. No, manoto. Y el pobre chavo se agüita. Sí. Llega con el círculo social y pues ya viene mal. Y ahí le tiran carrilla, etcétera. Entonces, la autoestima es de lo primero que vemos. ¿Por qué? Porque el chavo debe aprender a desarrollarla por sí mismo, debe aprender a quererse, debe aprender a respetarse y debe aprender a cuidarse. De esas 3 sale lo demás. Si se tiene buena autoestima, va a tener una sexualidad responsable, va a hacer ejercicio, va a comer sanamente, va a llevarse bien un poquito, o al menos intentarlo llevarse bien con los demás, va a llevarse bien en casa, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es autoestima. Segundo, ya vienen cuestiones un poquito más en específico, por ejemplo, alimentación. Tenemos ahorita el problema de la obesidad. No se están moviendo los adolescentes de ahora, no juegan tanto como antes. Tercero, drogas y adicciones. Cuestiones de adicciones tenemos, sobre todo en las comunidades, problemas de alcoholismo, empiezan desde los 8 años, ¿no? Me tocó ver un niño de 6 años ya con problemas de alcohol. Estamos ahí, o focos rojos. No tan rojos, no se alarmen, pero sí hay que tener atención. Sí, pues a los 8 años se supone que tienes que andar jugando o haciendo alguna actividad recreativa. Y en lugar de eso, bueno, cuestiones de sexualidad. La sexualidad es algo que nos importa muchísimo. Este tipo de programas enfocados al adolescente tienen no solo la cuestión de decir, me interesa que no se embaracen o que no se contagien de alguna enfermedad, que rato no hablar de eso, sino que me interesa que aprendan, que sepan exactamente ejercer una sexualidad responsable si esa es su decisión. Y si su decisión es no ejercerla, pues también, porque hay chavos que te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hasta después del matrimonio. Aunque no lo crean, sí hay. Y dices, bueno, ¿cómo le hago? Si a mí nada más me enseñaron a decirle cómo ponerse un preservativo. No, también estamos enfocados en esto. Son las 3 principales, 3, 4 principales. Los trastornos de alimentación también, eso sí. Aquí en la ciudad es un problema que también hemos detectado más o menos fuerte, porque las chicas están dejando de comer, ¿no? Cuestión de que quieren verse como se ven en las revistas y todo ese tipo de cosas.
Y para eso sirven ese tipo de programas. Si ustedes son de los que les suena el programa y no saben de qué o a qué van sus hijos, es a lo que vienen, es a informarse y a platicar de ese tipo de temas. ¿Cómo ha sido la aceptación de los jóvenes ante los voluntarios? Fíjate que está padre. Los chavos a los chavos les gusta, no sé yo mucho acá es muy voluble, pero a los chavos si les hablas directo te responden. Entonces, sin miedo, pero informado. Entonces, y que lo retes. Entonces a los jóvenes les gusta, yo tengo grupos, por ejemplo, los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? Un adolescente que se levanta a esa hora es difícil y más Sí. es voluntario. Pero me gusta porque ese grupo en particular, ya tengo 4 años con él, se va renovando. Entonces los hermanos mayores crecen y traen a los más chicos para que no les tiren choros, no, para que hagan actividades y que se vayan informando sin que se den cuenta, ¿no? Te pongo un dato frío de grupos GAPS en el estado. Bueno, te voy a poner, no quiero meterme sin números y luego que me regañen, pero sí te puedo decir que la tasa de embarazo en grupos de GAPS es de los menores en nivel nacional. O sea, no sé, de 100 chavos GAPS, a lo mejor 3 o 2 se van a embarazar, siendo que a lo mejor a nivel nacional serían como 20, por ponerte una proporción. No es por darse acá el taco, sino se trata de que creemos conciencia de que a los adolescentes hay que acercárseles, hay que platicarles, hay que darles la información, hay que confiar en ellos, que esa información la sepan usar y hay que motivarlos para que también la digan a sus compañeros. No es lo mismo que llegue doña Lencha a tirarte un rollo de sexualidad a que llegue tu amigo, pero esta vez tu amigo está informado. Esa es la gran diferencia y gran truco, ¿no? Que antes cuando estaba chavo, pues pregúntame cómo se hacían los niños, ¿no? Y me dijo mi compañero, pues hablo de la secundaria, ¿no? Le mandé un saludo al chango. Le decíamos chango porque fue al zoológico y ahí vio a los changos y vino y nos platicó y nosotros hicimos toda una idea y cuentos y no sabíamos ni qué. Ahora ya, por un GAP que haya, que sepa, que esté capacitado en temas de salud, ya viene y replica a su amigo, informado de formas, de lugares y sobre todo con la información correcta. ¿Por qué ustedes apostaron a esta idea de que es mejor que una persona de tu misma edad o un amigo, una persona que está en tu misma frecuencia, vamos a decirlo así, te dé la información y no un doctor o un señor o tu tía, como tú lo dices? Empatía. Un adolescente siempre va a empatizar con otro adolescente mucho más. Por simple edad, por la etapa en la que viven. Los adolescentes no son niños, no son adultos. A veces quieren ser tratados como niños, a veces quieren ser tratados como adultos. Y un adolescente es más fácil que empate. Tú por ejemplo, vas a un consultorio psiquiátrico y ves a un doctor con su bata y todo canoso así, saludo a los doctores canosos, y así con corbata y con jeringas y dices, o sea, sí, aunque solo vas a pedirle un vaso de agua, sí, exactamente, de total y absoluta desconfianza y miedo. Pero si tú vas a ese mismo consultorio y lo ves más o menos de tu edad, vestido más o menos parecido, y que habla más o menos como tú, es, Chihuahua, pues a lo mejor traemos una idea parecida. Con los chavos es lo mismo. Sobre todo, que te están retando. El chavo es, convénceme. A un adulto le metes miedo. ¿Sabes qué? Si sigues comiendo, te vamos a cortar el pie porque eres diabético, ¿no? Chin. No, pues ya no. Ahí muere, porque es mi salud y estoy adulto y me preocupa. Pero a un adolescente no le importa. A veces le importa, a veces no. A veces sí, a veces mucho, a veces más o menos. ¿Cómo llegarle? A través de los demás chavos. A través de tú ser honesto, no ser relajarte. Se los digo así porque sé que hay padres que nos están escuchando y quieren imponerse, y un adolescente no te puedes imponer. Acuérdate cuando tú eras adolescente. Mi mamá me decía no, yo decía sí 2 veces, aunque al fondo yo también quería no. Así es esto. Entonces hay que adaptarnos a la personalidad del adolescente y el mejor para hacerlo es un adolescente. Por eso es lo que te comentaba al principio. A lo mejor de esos 50 quedan 15, que esos 15 van a trabajar muy bien. Y esos 15 luego van a ir con esos otros 35 sin que se den cuenta y van a replicar. Así que al final del año todos están trabajando sin que se den cuenta algunos. Que eso es lo más importante. Así es, que llegue la información. Que llegue la información. Y que también estamos en una época en la que ya no es lo común de, lo busco en internet, la plática aburrida que me va a venir a dar. Exactamente, ese es el punto.
Un chavo quiere saber sobre métodos anticonceptivos, pone en Google, ¡pum! ¿Cómo se usan? O me afecta, la clásica, ¿no? ¿Cuántas pastillas anticonceptivas del día siguiente me puedo tomar, no? O sea, al año y no va por ahí. Luego hablaremos de eso si quieren. Pero la información está, el problema es que están decidiendo en usarla. Te comentaba, la tasa de embarazo hace 10 años bajó. Digo, estaba subiendo. No había información, no había métodos, no había acceso. De pronto vamos a las escuelas, vamos a los grupos, hacemos cosas y empieza a bajar. Ya tienen información y ya tienen los métodos. Hace 5 años más o menos vuelve a subir. ¿Por qué? Si ya tienen la información y ya tienen los métodos. Sí, pero están decidiendo en usarlos porque les falta la cuestión emocional. Que ese tipo de programas ayuda. ¿Sabes por qué? Ahora te voy a explicar por qué debes hacerlo desde aquí y desde aquí, para que lo adoptes como una filosofía de vida desde la adolescencia. Eso hablando de sexualidad. Hablando de alimentación, crear buenos hábitos. En lugar de que llegues a los 50 y tengas que quitarte el vicio de tomar refresco que tienes desde hace 35 años, con lo cual va a ser casi imposible, mejor desde chavo te ayudo a que crees el hábito de comer bien y así ya no batallas. Qué loco, ¿no? Métodos, así es, métodos. Damián, vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B y en este bloque me acompaña la coordinadora del programa de VIH-Sida, Rosario Valenzuela Salazar. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí porque creemos que es un tema muy interesante el programa de GAPS, pero también estar informados acerca de la salud sexual. Así es. Mira, la Secretaría de Salud precisamente está un poquito interesada, bueno, más bien mucho interesada en la salud de los adolescentes, de los jóvenes. También creemos que es necesario coordinar este programa con el del SIDA, ¿verdad? Porque son enfermedades sexuales que a veces no conocen. Fíjate que dentro de la capacitación de los grupos de adolescentes hay muchos temas en salud sexual y reproductiva. Y hay uno específicamente de enfermedades de transmisión sexual. Durante la Semana del Adolescente, nosotros nos encargamos de dedicar un día a lo que se llama promoción de la salud. Y nos coordinamos con los programas de VIH para ya sea cuestiones de preservativos, ya sea cuestiones informativas. El año pasado nos tocó coincidir por algunas fechas, que la semana es en septiembre, pero nos tocó luego en diciembre, que es cuando es lo de VIH, y salimos a Constitución, a las plazas, a repartir información con el común de la gente. Entonces, ¿ustedes en su programa se han dado cuenta si los chavos están realmente informados de las enfermedades que pueden adquirir en una relación sexual? Fíjate que sí y no, sí sabe. Tú llegas a un salón y le preguntas, oiga, a ver, chavos, ¿quién me dice qué es esto, qué es esto? Y te lo dicen. Pero no, como son adolescentes, luego no miden el riesgo. Entonces como que se les afigura, es como si te dicen, lávate las manos después de ir al baño o antes de comer. Los chavos saben por qué, los chavos saben cuándo, pero luego no lo hacen. Y esa es la cuestión. Por eso tenemos ese tipo de programas. ¿Ustedes cómo juegan en esta parte para hacerle entender a los chavos eso? Conciencia. En la adolescencia falta algo que los adultos desarrollamos más rápidamente, que es el criterio. Nosotros con nuestro programa se trata de empezar a crearles este criterio, empezar a formarlos para crear la conciencia, por ejemplo, en este caso que me preguntas de sexualidad, una cuestión de relaciones sexuales y protección de enfermedades de transmisión sexual. Rosario, ¿cómo es que ustedes entran en este proyecto de ver que los chavos necesitan conocer este tipo de enfermedades y más que conocer, actuar? Sí, fíjate que dentro del programa de infecciones de transmisión sexual tenemos bien delimitado cuándo tenemos que empezar. Sí, aquí se trata de iniciar con información de manera temprana para que los muchachos sepan, midan el riesgo y que sepan que las enfermedades de transmisión sexual existen, ya sea sífilis, clamidia, tricomonas, hay una gran variedad de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Sí nos coordinamos mucho con el programa de adolescentes porque estamos viendo que los adolescentes
están teniendo relaciones sexuales, pero como dice aquí mi compañero, realmente una forma de prevenir estas infecciones es usar el condón. Y realmente sí, los muchachos saben cómo ponérselo, incluso te lo dicen paso a paso, pero al momento a lo mejor, pues no se usa, ¿verdad? O se les olvida. O se les olvida, o incluso, pues bueno, son gratuitos y pues no lo hacen ya a la mera hora, ¿verdad? Entonces sí concientizarlos un poquito más. La capacitación en este tema, ¿cómo es? Porque es un tema que no es fácil de hablar y que no... Tienes que encontrar también las maneras de poderlo expresar y no confundir a veces, porque si no... Sí. Hay muchas veces que lo dicen algunos padres, ustedes van a echarles porras para que vayan y lo hagan, ¿no? No, nosotros lo que hacemos es desarrollar el criterio. Por ejemplo, de entrada la mujer es mucho más madura, así que muchas de las capacitaciones se van un poquito enfocadas a las chicas que a los chicos. Yo les pregunto algo muy sencillo a los chavos, a ver, hay que ser honestos, a la hora de la hora estás entre que, ay, sí lo haré, no lo haré, ¿a poco ya es el momento? Y bueno, está bien. Y lo último que te acuerdas es que traes un preservativo en el bolsillo. Así que hacemos dinámicas de cómo acordarte para traerlo ahí siempre. Hacerte el hábito, por ejemplo, de cambiarlo cuando se acerquen las fechas de caducidad. Hacerte el hábito de hacer hábitos. Hacer cuestiones automáticas, como el cinturón de seguridad en los autos. Nos lo crearon a fuerza, por miedo en ese momento. Acá no es el caso, pero ahorita ya te subes a tu carro y te lo pones y ni cuenta te das. Ese es el enfoque que le damos a los grupos de adolescentes de cómo crear esta conciencia en el uso de los métodos anticonceptivos, que se les salga algo, la palabra que voy a usar es naturalidad. Ahorita decías, ¿es difícil? No debe ser difícil, no debe ser complicado, debe ser algo natural, como preguntarle, oye, ¿te duele la cabeza? ¿Cómo te sientes de las orejas? Los chavos, si te ven nervioso, te van a comer, pero si les explicas naturalmente, van a empezar a desarrollar su criterio, sobre todo las chavas. Oye, y es que es cierto, estamos tan acostumbrados, vivimos en una época en la que, pues como tú lo mencionabas al principio, nuestros padres, incluso nuestros mismos profesores en las escuelas, nos decían como que no es algo... Nos mete culpa. Sí, te mete esa culpa o ese decir, o miedo, no, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades. No lo hagas porque te puede pasar esto, o no porque no, tienes que estar casado. Entonces, las enfermedades también. Sí, fíjate que estamos viendo precisamente ahorita un cambio en la sociedad. O sea, realmente los niños ya están muy adelantados, el uso de tecnologías, de redes sociales, que pueden llegar ellos realmente a una información. Se meten a la computadora, a internet y prácticamente tienen información. Entonces, tenemos niños ya muy adelantados y estamos viendo la necesidad de hacerles llegar información realmente que a ellos les sirva y que les sirva para toma de decisiones oportunas y que tengan que ver con el autocuidado de su salud. Sí, mucho énfasis hacemos sobre todo en el uso de preservativos o si ya no lo usaron, el acudir, el no automedicarse, el no preguntarle al amiguito a lo mejor, ¿verdad? Sino preguntar a alguien que a lo mejor sepa un poquito más, o en estos grupos GAPS que por eso tenemos mucha relación nosotros, de hecho con varios programas, tenemos relación con salud mental, con el programa de accidentes, con el programa de tuberculosis, con varios programas para tratar de hacer un equipo multidisciplinario, sobre todo para llegar por varias partes a los adolescentes. ¿Ustedes han visto que ha ido aumentando o ha ido descendiendo estas enfermedades dentro de los jóvenes? Sí, fíjate que aquí hay una cuestión muy importante. Los pacientes que estamos detectando con VIH o con SIDA, más bien con SIDA, el VIH es una enfermedad que puede tardar hasta 10 años, de 8 a 10 años, ya en presentarse como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estos casos se están viendo que llegan a detectarse ya como en una fase avanzada, y los estamos detectando a los 20 a los 35 más o menos años. Si ya pasaron 10 años, quiere decir que se nos están infectando al inicio de las relaciones sexuales.
¿sí? Porque ya pasaron de 8 a 10 años, que es cuando el paciente entra en contacto con el virus dentro de una relación sexual no protegida y con una persona que está infectada. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ¿a qué edades se nos están infectando? Desde, si pasan de 8 a 10 años para que este paciente llegue ya con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entonces quiere decir que se nos están infectando como entre los 15, los 16, que más o menos coincide con el inicio de relaciones sexuales. Y pusiste cara de susto. Sí, esa cara la ponemos todos los días. Así es. Oye, pero ¿y entonces cómo es que ustedes entran en la parte de enseñar sexualidad, pero también las enfermedades? Porque a veces pensamos de, ok, yo ya sé que me tengo que cuidar o ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero... La prevención. La palabra clave aquí es la prevención, sí. Y esto va desde la casa. Este es un tema bien interesante. ¿No entran ustedes ahí en esta Hay otros programas, enseñanza? sí. Hay unos programas como Escuela para Padres y otro tipo. En el de Prospera, por ejemplo, se le dan las pláticas también a las madres de familia, los padres de familia. Pero es todo es como vamos a atacar este problema por todos lados. Nosotros nos toca como grupos de adolescentes que los chavos dentro de sus actividades que planean a lo largo del año vayan a su casa y repliquen la información. La idea es que, por ejemplo, ya traen su folleto de métodos anticonceptivos, ¿no? O de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Tal vez mi casa no es de que se hable mucho de eso desayunando, ¿no? Porque sí me chiveo, pero sí puedo dejarlo en el baño, que es donde ahí, en lugar de leer las revistas estas de las novelas, ya ahí ya leyeron, la hermana leyó algo y dice, Chihuahua, como que esto me suena a mí, ¿no? Y a lo mejor ya, oye, ¿a dónde voy? No, pues mira, entramos a la clínica y aquí, ya llegando a la clínica ya nosotros nos encargamos. Pero la parte es preventiva y también para si detectan entre ellos mismos, pues que acudan a su clínica. Es lo que les queremos decir también, acérquense. Hay muchos chavos que de pronto llegan todos chiviadillos y, oye, me preguntan que si nos puedes dar métodos. Claro que sí se les puede dar métodos, totalmente gratuitos. Acérquense nada más, ¿no? Oye, pero ¿qué tal si voy con mi mamá y luego ahí me enfrento a mi mamá, me empiezan a decir? No, así no funciona. Pero estos grupos de adolescentes se trata de que sea más natural, es lo que nos toca a nosotros. Hay otros programas que van con los padres de familia. Si ustedes como padres de pronto les chivean estos temas, llévenlos a la clínica. Nosotros se los damos por ustedes, no se preocupen. Lo importante es que estemos realmente todos informados y en una misma, en una misma línea, en un mismo tono. Prevención, cuidar la salud. Así nada es. más. Vamos rápidamente a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ay, no recuerdo. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Damián Rodríguez, coordinador de GAPS, y Rosario Valenzuela, coordinadora del programa de VIH-Sida. Rosario, ¿a dónde podemos acudir si tenemos alguna duda, alguna sospecha o a lo mejor el simple hecho de querer conocer acerca de estas enfermedades y de cómo cuidarnos? Sí, mira, nosotros tenemos varios centros de salud, bueno, en toda la ciudad hay centros de salud, tanto en Durango como en los otros municipios, en las jurisdicciones sanitarias la 2, en Gómez Palacio, en Lerdo, en cada municipio hay centros de salud. Sin embargo, hay cualquier centro de salud nos pueden brindar información. Sí, claro que sí, pero hay lugares específicos. Como por ejemplo el Capacits, que está en la ciudad industrial, ahí es el centro ambulatorio para atención de pacientes tanto con VIH-Sida o como con infecciones de transmisión sexual, pero aquí no nada más reciben pacientes ya con la enfermedad, sino también hacemos actividades de prevención, de control, de darles información a los chavos que, me fui de fiesta esta noche, no sé qué voy a hacer, se me rompió el condón, cualquier duda, estamos para servirles en el Capacits. Pueden hacerse su prueba rápida de VIH, que es realmente una prueba muy sencilla, es confidencial, es totalmente gratuita y el resultado está en 2 minutitos y es como la de la glucosa, no se necesita mayor muestra de sangre, o sea, no, es muy sencillo, que realmente los muchachos sepan que existe esto, que está a su alcance, que pueden acudir totalmente gratuito y que estamos para servirles en el Capacits.
y en los centros de salud, en el Centro de Salud 1 hay un módulo para adolescentes, en el Centro de Salud 2 que también pueden acudir ahí. Cualquier duda, cualquier información, ¿hay algún teléfono o algo para llamar, para ir más a la segura? Sí, mira, el teléfono de Capacit es el 814-1310. Ahí está el doctor Tecalero, el doctor José Carlos Tecalero, que él es infectólogo. También está, bueno, todo el equipo multidisciplinario, está una psicóloga, está una trabajadora social, está, bueno, tenemos área de enfermería, de salud bucal incluso, es todo un equipo para resolver cualquier duda. ¿Me repites el número? Sí, es el 814-1310. Excelente. Damián, ¿algo más que quieras agregar? Invitar a los chavos que si ven así en sus clínicas, no solo en los centros de salud, que son los grandes que conocemos, pero están las clínicas, los suburbanos, los llamamos nosotros, ¿no? Ahí hay grupos de adolescentes, acérquense. Si no hay grupos de adolescentes, pregúntenle a su médico o a quienes sea de ahí cómo hacerlo. Ellos los van a coordinar. Y en Facebook estamos, busquen GAPS Durango nada más, y ahí van a encontrar alguna información, varias fotografías de los campamentos que hemos realizado. Se me pasó decirles que, aparte que sí son voluntarios, pero todo lo que se haga, comida, traslados, etcétera, etcétera, totalmente gratuito. O sea, no les va a costar un peso ni nada de eso, por el contrario. Y a los padres de familia que, si ven grupos de adolescentes en sus áreas médicas, acerquen a sus hijos, acerquen a sus chavos. Está muy padre cuando nos ha tocado que en un lado estamos trabajando con los adolescentes y en otro lado estamos trabajando con los papás, ¿no? Y al final están en la misma sí, tonalidad. Exactamente. Entonces, no tengan miedo, no nos vamos a inyectar tanto. Y sin duda alguna que lo más importante es estar informados y querer y ver más bien las relaciones sexuales y todo lo que conlleva esto como algo normal. Así es, no le tengan miedo a los adolescentes, porque también eso, a los padres que nos están escuchando, no lo van a comprender, es difícil, ni él se entiende, va a acabar pronto, pero sí lo pueden respetar, y eso ya es la mitad del camino. Así es. Otra vez la página de Facebook y un número de teléfono. GAPS Durango, de teléfono no hay. No hay. Realmente cualquier clínica que tengan va a tener un GAPS, así que acérquense. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y gracias a ustedes por invitarnos. Un placer que haya estado con nosotros. Damián Rodríguez, coordinador de GAPS, y Rosario Valenzuela, coordinadora del programa de VIH-Sida. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo muy especial para Roberto García. Feliz cumpleaños, espero que te la estés pasando muy bien. Agradezco a todas las personas que hicieron el día de hoy el programa posible. Mi nombre es Saraya Acosta, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lado B.